Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la Cátedra de Historia del Derecho, de la carrera de Abogacía, de la Facultad de Ciencias Jurídicas sede Comodoro Rivadavia, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Mi nombre es Daniel Ojeda, soy jefe de trabajos prácticos de la mencionada cátedra y el motivo de este encuentro es ofrecerle una guía a mis estudiantes acerca del punto 1 de la unidad 12 que habla del derecho nacional. Y definir derecho nacional o el derecho nacional eh, podría resultar una tarea un tanto sencilla porque evidentemente nos estaremos refiriendo a lo que nos toca en nuestro devenir cotidiano, en nuestro derecho positivo, en nuestra reglamentación, en ese ordenamiento que rige todos los aspectos de nuestra vida en sociedad como ciudadanos de esta grandiosa nación. Pero bueno, la tarea no es tan sencilla y sobre todo a partir de nuestros doctrinarios, ¿no? Que, que bueno, al estudiar la situación se han encontrado con algunas particularidades, especialmente y a partir de lo que sucedió el 25 de mayo de 1810, esa, esa gesta patriótica del 25 de mayo que supone la ruptura política con la corona de España, después de más de 350 años de dominación, pero esa dominación política y esa revolución que tuvo efecto sobre todo en el cambio de gobierno, no lo ha sido, sin embargo, una ruptura definitiva en cuanto a lo jurídico, en cuanto a las leyes, en cuanto al sistema normativo. Y un poco de eso se trata las dificultades que se han presentado a los estudiosos del tema, a los historiadores. Pero bueno, por lo pronto nosotros intentaremos dar un poco de claridad a esos conceptos. Tenemos que comenzar diciendo que nosotros denominamos el derecho nacional al derecho que comenzó a regir en nuestro territorio a partir del año 1810 y hasta la fecha, ¿no es cierto? Es contemporáneo a nosotros. Para su mejor estudio, los historiadores, valga por nombrar algunos, Ricardo Levene, han subdividido el estudio del derecho nacional en derecho precodificado y derecho codificado, poniendo el hito de la codificación como digamos, como el mojón entre ambas etapas o entre ambos periodos. Evidentemente que el periodo precodificado es desde el año 1810 y hasta la sanción de nuestra Carta Magna de la Constitución Nacional, ocurrida el 1 de mayo de 1853, momento fundacional del Estado argentino, porque bueno, la Constitución Nacional vino sobre todo desde el ámbito del derecho público, vino a establecer verdaderamente nuestra soberanía, ¿sí? Como Estado nacional. Sin embargo, el proceso de codificación en nuestro país, eh, podemos decir que comienza a partir de ese momento, pero se va desarrollando paulatinamente y también acompañando los cambios en el derecho público, también se fueron dando los del derecho privado, y tal es así la obra de Dalmacio Vélez Sarsfield, la sanción del Código Civil de 1869, culminando aproximadamente ya a fines del siglo XIX con las sanciones el Código Penal y el Código de Minería.
¿Qué estamos queriendo hacer notar con esto? Que si bien el comienzo de- del periodo del derecho nacional precodificado podemos situarlo en ese glorioso 1810, pero la división o el momento en que debemos considerar como el momento o el periodo codificado del derecho nacional, los autores no se han puesto de acuerdo en si fijarlo exclusivamente en 1853 o comprender todo ese periodo que se fue dando y que les estuve comentando, que comprende también las sanciones de los códigos de leyes hacia fines del siglo XIX. Al margen de esta dificultad práctica, y que sirve solo a modo de ejemplo, ¿no? de, de cuáles son los criterios que adopta el historiador para estudiar el derecho nacional. El empleo de la clasificación resulta plenamente justificado porque el hecho material de la sanción de los códigos influyó en las respectivas ramas del derecho, tanto el derecho civil, comercial, de minería, penal. Determinó los cambios en cuanto a, a la estructura de dichos derechos, ¿no? En cuanto a las fuentes, en cuanto al contenido de las normas, en cuanto a la técnica de interpretación. Eh, Cabe mencionar, hoy en el principio de la exposición hablé de Ricardo Levene, pero mucho más atrás, y quiero también traerlo al referéndum del tema, a Juan Bautista Alberdi, ni más ni menos que el padre ideológico de nuestra Constitución Nacional, quien tuvo una polémica de ribetes, no solo jurídicos, sino también que trascendió el, el mero campo de lo académico y el mero campo de lo ideológico, y se transformó también en uno de los grandes debates personales con su amigo o ex amigo, como él lo denominó, Dalmacio Vélez Arfiel, el redactor del Código Civil argentino, en ocasión de justamente de esta obra cumbre en el derecho positivo argentino y sobre todo en el derecho privado. eh, se, Se confrontan en, en un debate, vuelvo a repetir, de ribetes épicos, atento a la postura que tenía Alberdi en relación bueno, a oponerse, digamos, a la codificación, más que nada a la forma en que Vélez Arfiel proponía la codificación en el año 1869, que era básicamente tomar un modelo ya, eh, digamos, que ya estaba rigiendo en esos momentos en la República de Brasil, y me estoy refiriendo más que nada al esbozo de Freitas que Vélez Arfiel tomó tan en cuenta y tan presente en la redacción del Código Civil. Alberdi no estuvo de acuerdo sobre todo en este aspecto, y lo criticó muy fuertemente a Vélez Arfiel. Vuelvo a repetir, en, una, en un debate, digamos, que tuvo, si se quiere, un correlato de lo que fue, que ya hemos hablado en otras unidades, entre Thibaut y Savigny en ocasión del dictado del Código Civil alemán. Pero bueno, para seguir con lo que decía eh, Juan Bautista Alberdi, llamaba derecho intermedio al periodo entre 1810, la Revolución de Mayo, y 1853, la sanción de la Constitución Nacional. El nombre, Juan Bautista Alberdi lo toma del derecho civil francés, que lo aplicaba al periodo comprendido entre la Revolución Francesa de 1789 y la sanción del Código Civil francés, el famoso Código Napoleón, una obra jurídica
de una influencia y de un tamaño inconmensurable en el año 1804. Eh, la expresión elegida por Alberdi y para algunos autores era adecuada para Francia, pero no se acomodaba en sí al derecho argentino, porque, vuelvo a repetir, la trayectoria de ruptura del derecho nacional fue de cambios periódicos, perdón, más o menos profundos, pero se fueron dando en forma gradual. Eh, en Francia, la revolución tuvo el quiebre producido, fue no solo político, sino también jurídico. En nuestro caso, dentro del derecho nacional, la ruptura en 1810 fue de orden eminentemente político y de gobierno, y no tanto en el orden jurídico como ya lo vamos a ver cuando toquemos un poquito más adelante el otro tema de esta unidad. Dentro del derecho nacional argentino hay que darle una importancia vital e importante al derecho provincial, que es digno de destacar, ¿no? Sobre todo en lo que nos estamos refiriendo al periodo precodificado, es decir, desde 1810 y hasta finales del siglo XIX, porque tuvo una importancia vital dada a la escasa legislación general. El derecho local de las provincias fue fundamental, y sobre todo en aquellas ramas como el derecho procesal, el derecho rural o el derecho de aguas, que en todo momento dependieron de las jurisdicciones locales. Dentro del derecho provincial también debe incluirse como una especie que merece particular atención, es el derecho municipal, eh, que regulaba o reglamentaba materias que, bueno, tal vez ahora a nosotros nos parezcan un un poco ínfimas, pero para el estado de la sociedad de aquellos tiempos era de vital importancia, dado que el régimen municipal trataba materias como la policía, el abasto, la salubridad, el urbanismo y el trabajo. Tanto el derecho provincial como el derecho municipal se nota una tendencia hacia la uniformidad de las instituciones, y eso, bueno, nosotros todavía algunos vestigios nos han quedado, si bien el Cabildo ha sido una institución municipal que ha desaparecido a mediados del siglo XIX, pero en cierta forma ciertos rasgos de esa burocracia nos han llegado. Entonces, para hacer un resumen, eh, el derecho nacional, ¿sí? Bueno, lo vamos a definir como el conjunto de normas que rige el territorio argentino desde 1810 hasta nuestros días. El estudio, o a los fines de su estudio, se le puede definir como derecho precodificado desde 1810, cuando se logra la soberanía política de la corona española, y hasta el periodo de sanción de los códigos nacionales, partiendo desde la Constitución Nacional de 1853, periodo que se va desarrollando paulatinamente y que tiene su punto culmine en la sanción de los últimos códigos, el de minería y el Código Penal, 1886, finales del siglo XIX. Con esto, bueno, por ahora queda esta guía, esta pequeña exposición acerca de esa primera parte que comprende a la definición del derecho nacional. ¿Cuáles son los caracteres del derecho nacional en este periodo? Nosotros nos vamos a quedar eh, especialmente en este punto con lo que se denominó el periodo precodificado, ¿sí? Porque, bueno, ya el momento de la constitucionalización
y de la codificación va a quedar para los próximos temas, en los próximos encuentros que tengamos. ¿Cuáles fueron los caracteres entonces del derecho nacional en ese siglo XIX? Tengamos en cuenta los avatares eh, históricos y el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Venimos de la Revolución Francesa, que sienta las bases del liberalismo, de la igualdad, del derecho de la propiedad. Entonces, eso tuvo mucha influencia, eh, no solo en nuestro periodo revolucionario, sino también en cómo filosóficamente fuimos abordando nuestra cuestión de nuestro derecho positivo. Entonces, las características fueron que comienza un proceso de reforma orientado por esos principios que les estuve mencionando, principios racionalistas, individualistas y liberales. Eh, otra característica del derecho nacional del siglo XIX fue la implantación paulatina, progresiva y sin detenimiento de un Estado de Derecho, es decir, de un Estado regido bajo el amparo de la ley, ¿sí? Y sobre todo la adopción del régimen o de un régimen constitucional de tinte liberal, dado nuestra gran influencia que hemos tenido con lo ocurrido en París en 1789. Otra característica, otro rasgo de esta época es la afirmación de la ley como fuente por excelencia del derecho, y la codificación del derecho público y del derecho privado. Eh, También, y esto nos atañe muchísimo, ¿sí? Por eso estamos estudiando historia del derecho, comienza también el surgimiento de una ciencia jurídica nacional, que con grandes autores, con grandes expositores, muchos de ellos los mencionamos en el día de hoy y lo hacemos habitualmente en nuestras clases de historia del derecho en la facultad. Bien, ahora vamos a analizar el punto del programa que nos refiere a la supervivencia del derecho anterior. Y acá, por supuesto, que nos vamos a referir a la legislación para Indias, eh, obviamente que era la legislación emanada de la corona española para todos los pueblos, para todas las colonias de América. ¿Qué pasó a partir del momento de la revolución? ¿Sí? ¿Qué pasó durante ese proceso que, bueno, nosotros lo tenemos signados y marcados como una fecha trascendental en nuestro calendario histórico, que es el 25 de mayo de 1810, pero simultáneamente el movimiento revolucionario se expandió como reguero de pólvora por todo el territorio americano. Nosotros, por una cuestión de tiempos y por una cuestión práctica, vamos a analizar qué pasó con la legislación de Indias en nuestro territorio a partir de la Revolución de Mayo. No obstante la proclamación de los principios liberales y la importancia de los cambios institucionales y de su proyección eh, posterior, la Revolución de Mayo no derogó el derecho anterior, es decir, la legislación de Indias que siguió vigente. Esta conducta, lejos de ser paradójica, fue la consecuencia lógica de la fundamentación jurídica en ese sistema castellano-indiano. Em, esto me hace recordar un poco a lo que habíamos hablado en oportunidad en la unidad número 11, cuando hablamos de la Escuela Histórica del Derecho y de la posición de Carl von Savigny en relación a la sanción o no de un código civil o un código que unifique la legislación alemana, y un poco para no volver tan atrás, eh,
lo que decía Savigny dentro de un lenguaje más o menos que podamos traerlo a este tema, es que la sociedad debía haber madurado o debía madurar lo suficiente en sus costumbres y en sus hábitos para luego codificar el derecho, que la codificación debía ser de una vez y para siempre. Probablemente esta lógica haya sido la que nuestros patriotas han tenido en cuenta para sostener el derecho castellano-indiano, de no hacerlo en forma, el cambio jurídico, digamos, no hacerlo de forma tan abrupta como si era necesario el cambio político, el cambio de gobierno, y se prefirió mantener el derecho castellano, el derecho indiano, hasta, hasta que en ese momento eh, las personas que estaban al mando de las decisiones de nuestra nación incipiente adoptaran realmente la forma de gobierno y llegaran a sentar las bases filosóficas e ideológicas de nuestro derecho, que al final se terminó concretando en 1853 con la Constitución Nacional. Este criterio, como lo dije recién, se adoptó en todo el territorio americano, esta idea de conservar la vigencia, pero en la medida en que el derecho indiano, el derecho castellano, no se opusiera a los nuevos principios y reformarlo de manera gradual cuando lo demandasen las circunstancias. Esto, por supuesto que no estuvo libre de muchas polémicas, y lo decía el gran Mariano Moreno, el ideólogo de aquella Revolución de Mayo, decía que la legislación de Indias era el monumento de nuestra degradación. Pero bueno, esa ha sido en sí la postura que se tomó en ese momento, que si bien la ruptura de los lazos con la corona española eh, tuvo que reafirmarse luego en 1816 en Tucumán, y ni hablar de las gestas libertadoras que llevó a cabo nuestros héroes como San Martín, como Belgrano, como Güemes, en sí el proceso jurídico argentino también estuvo sujeto a los avatares internos. No hay que olvidarse de las luchas intestinas que nosotros hemos tenido que atravesar justamente para definir un modelo de nación. Esto siempre lo digo, lo repito y lo recalco en este momento. El derecho, el derecho necesariamente va, va relacionado y va amalgamado a las contingencias políticas, económicas y sociales de una sociedad, en este caso del Estado. Y es así como ha tardado y ha madurado la proclamación de un derecho propio, un derecho nuestro. El derecho indiano obviamente que deja de aplicarse a partir de la sanción de la Constitución Nacional y más específica y más propiamente dicha en cuanto al derecho privado, a la sanción de los código civil, código comercial, código de minería, código rural, y en todas las materias bueno, antes eran de aplicación directa, pasaron a ser únicamente una aplicación a modo supletorio y solamente para rellenar las lagunas del derecho. Así que bueno, esperando que este encuentro les sirva para poder entender y para poder profundizar el conocimiento de esta parte ya cúlmine y definitiva de nuestro programa de la materia. Quiero dejarles un gran saludo y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Hasta luego y que tengan buenas tardes.